En un mundo lleno de incertidumbres, ¿dónde buscas paz? ¿Qué tal si te digo que hay una joya escondida que promete protección contra lo visible y lo invisible? Entra en el mundo del Salmo 91, un texto antiguo que habla directamente al corazón de las ansiedades de hoy. Estamos a punto de emprender un viaje a través de cada verso, explorando cómo tejer las seguridades divinas y protecciones en el tejido de nuestra existencia cotidiana. Prepárate para descubrir las aplicaciones prácticas de este hermoso capítulo, haciendo sus poderosas promesas una realidad en tu vida. También participaré en una poderosa oración junto a ustedes en el nombre poderoso de Jesús. Por lo tanto, permanezcan atentos hasta el final del video y estén receptivos para recibir estas bendiciones. Amigos míos, los pasajes encontrados en este salmo ofrecen un sólido fundamento para nuestra fe. Hablan de la protección, provisión y presencia de Dios en la vida de aquellos que confían en Él. En general, el Salmo 91 puede servir como fuente de fuerza, consuelo y ánimo para nosotros, recordándonos el amor y la protección inquebrantables de Dios en toda circunstancia. Así que adentrémonos en estos versículos poderosos y estudiémoslos de cerca. Los versículos 1 y 2 dicen: El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso. Diré yo a Jehová, esperanza mía, y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Comprender estos versículos requiere que imaginemos al Todopoderoso como un castillo, un lugar de seguridad absoluta. En tiempos antiguos, un castillo era donde la gente buscaba refugio durante los ataques. Era un lugar de fuerza, seguridad y supervivencia. Esta metáfora se extiende hasta nuestros días, sugiriendo que al hacer de Dios nuestro lugar de residencia, nos ponemos bajo su protección, lejos de los temores y peligros de este mundo. Pero, ¿cómo se aplica esto a nuestra vida diaria? Considera la historia de Daniel en el foso de los leones, una narrativa que hace eco de las promesas del Salmo 91. Daniel, conocido por su fe inquebrantable en Dios, se encontró enfrentando la muerte bajo el decreto del rey Darío. A pesar de la amenaza inminente, Daniel continuó orando y adorando a Dios abiertamente. El rey, engañado para firmar un decreto que condenaría a Daniel, estaba angustiado por el destino de su fiel siervo. Sin embargo, Daniel fue arrojado al foso de los leones, una situación que parecía segura para terminar en tragedia. Pero aquí es donde la esencia del Salmo 91 cobra vida. A pesar del peligro, la fe de Daniel en Dios como su protector hizo que los leones fueran inofensivos. Fue encontrado ileso a la mañana siguiente, un testimonio del rescate y las promesas protectoras de Dios. Esta historia nos muestra que cuando realmente habitamos en el abrigo del Altísimo, ningún daño puede sobrevenirnos más allá de su voluntad. Los leones en nuestras vidas, ya sea el miedo, la enfermedad o cualquier forma de adversidad, pierden su poder cuando depositamos nuestra confianza en Dios. Hoy en día, esto significa más que solo buscar protección en tiempos de problemas. Se trata de vivir en un estado de confianza y dependencia continua en Dios, reconociendo su soberanía en cada aspecto de nuestras vidas. Cuando declaramos, mi Dios, en quien confiaré, estamos afirmando nuestra fe en su omnipotencia y amor por nosotros. Ahora, podrías preguntarte, ¿cómo podemos cultivar un nivel tan profundo de confianza y consuelo en la protección de Dios? Para mí, comienza con momentos diarios de elegir la fe sobre el miedo, de recurrir a la oración y la palabra de Dios siempre que podamos. Cada vez que lo hacemos, reforzamos nuestro refugio en Él, construyendo un castillo espiritual que se mantiene firme contra las pruebas de la vida. Al profundizar en el Salmo 91, nos encontramos envueltos por los versículos 3 y 4, donde se dice, Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Te cubrirá con sus plumas, y bajo sus alas hallarás refugio, su verdad será tu escudo y baluarte. Estos versículos nos muestran una imagen del cuidado protector de Dios, comparándolo con un pájaro que protege a sus crías bajo sus alas. Es una representación de protección íntima y una promesa de liberación del peligro, ya sean trampas ocultas o las enfermedades que acechan en la oscuridad.
La metáfora de las alas de Dios ofrece una garantía reconfortante de que su protección es cercana y personal. No es un resguardo distante e indiferente, sino una presencia nutriente y envolvente que nos rodea y cubre. Es una manera de saber que frente a las pruebas y tribulaciones de la vida, no estamos solos. Una narrativa bíblica que muestra estas promesas es la historia de los israelitas cruzando el Mar Rojo. Con el ejército del faraón cerrándoles el paso y el vasto mar ante ellos, los israelitas se encontraron atrapados, enfrentando un peligro inminente desde ambos lados. La situación parecía desesperada, una verdadera encarnación de enfrentarse al lazo del cazador y a la peste destructora. Sin embargo, en este momento de desesperación, Moisés clamó a Dios, y Dios respondió de manera poderosa. Instruyó a Moisés a extender su vara sobre el mar. Al hacerlo, Dios dividió las aguas, creando un camino de salvación para su pueblo. Los israelitas caminaron sobre tierra seca, protegidos por las aguas que se alzaban como murallas a su derecha e izquierda. Este pasaje milagroso fue su manifestación física de encontrar refugio bajo las alas de Dios. Cuando los egipcios los persiguieron hacia el mar, Dios liberó las aguas, y las fuerzas del faraón fueron abrumadas por las olas que volvían. Este acto de intervención divina sirvió como la protección definitiva para los israelitas, un escudo contra sus enemigos y una demostración de la fidelidad y el poder de Dios. ¿Con qué frecuencia nos encontramos acorralados por los desafíos y temores de nuestras vidas, tal vez dudando si la escapatoria es posible? Sin embargo, la historia de los israelitas nos recuerda que la provisión y protección de Dios siempre están a mano, incluso en situaciones aparentemente imposibles. Su fidelidad es nuestro escudo, nuestro baluarte que se mantiene firme contra las mareas de problemas. Piénsalo. ¿Qué significa para ti estar cubierto con sus plumas, encontrar refugio bajo sus alas? Es una invitación profundamente personal a confiar, a descansar en la seguridad de que no importa qué trampas o pestilencias enfrentemos, su fidelidad nos rodea. Nos desafía a confiar en esta protección, a buscar su presencia en cada aspecto de nuestras vidas. Ahora, pasemos a los versículos 5 y 6. Nos dicen: no temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que acecha en las tinieblas, ni la plaga que azota a pleno sol. Estas poderosas palabras no son solo un bálsamo para el alma, son un escudo contra los temores que invaden nuestra paz, tanto literales como metafóricos. La noche a menudo simboliza lo desconocido, las preocupaciones invisibles que acechan en nuestras mentes. Las flechas, mientras tanto, pueden representar los ataques directos que enfrentamos durante el día, críticas, conflictos y los muchos desafíos de la vida diaria. La peste y la plaga amplían aún más esta imagen a las amenazas invisibles, las enfermedades y luchas que parecen emboscarnos sin previo aviso. Las palabras del salmista son una profunda declaración de confianza en la protección de Dios contra todas las formas de miedo, visibles e invisibles. Es una promesa de que nuestra seguridad no depende de la ausencia de peligro, sino de la presencia de Dios. Cuando entendemos y abrazamos realmente esto, los miedos que una vez parecían abrumadores comienzan a disminuir a la luz de la soberanía de Dios. Reflexionando sobre este tema, la historia de Elías en el Monte Carmelo proporciona una poderosa ilustración. El contexto es de gran tensión y conflicto. Israel se había apartado de Dios, extraviado por la adoración de Baal del rey Acab y la reina Jezabel. Elías, profeta de Dios, se enfrenta casi solo a este telón de fondo de apostasía, desafiando a los profetas de Baal a un dramático concurso en el Monte Carmelo para probar cuál Dios es real. La propuesta de Elías era simple pero audaz: él y los profetas de Baal prepararían un toro para el sacrificio, pero no lo encenderían. En cambio, invocarían a sus respectivos dioses para que enviaran fuego del cielo. Los profetas de Baal fueron primero, invocando a su Dios desde la mañana hasta el mediodía, pero no llegó respuesta. Entonces fue el turno de Elías. Preparó el altar del Señor, colocó el sacrificio sobre él e incluso lo empapó de agua para demostrar el poder de la respuesta del Señor.
Cuando Elías oró, Dios envió fuego del cielo, consumiendo el sacrificio, la leña, las piedras, la tierra e incluso el agua en la zanja alrededor del altar. La historia de Elías es un vivo recordatorio de que los temores y desafíos que enfrentamos, representados por el terror de la noche y la flecha que vuela de día, no están más allá del control de Dios. Así como Elías no temió las abrumadoras probabilidades en su contra o la ira del rey y la reina, estamos llamados a mantenernos firmes en nuestra fe, seguros de la presencia protectora de Dios. No es raro encontrarnos paralizados por los temores de lo que podría suceder, por los terrores de la noche o las flechas del día. Por eso, estos versículos del Salmo 91 nos invitan a cambiar nuestro enfoque de nuestros miedos a la fidelidad de Dios. Nos recuerdan que, sin importar la forma de adversidad o el momento en que decida golpear, nuestro Dios es una ayuda y escudo siempre presente. Ahora, en los reconfortantes versículos del Salmo 91, versículos 7 y 8, encontramos una declaración de protección divina y justicia. A tu lado caerán 1000 y 10.000 a tu derecha, pero a ti no se acercará. Tan solo con tus ojos mirarás y verás cómo se castiga a los impíos. Estas líneas hablan sobre la profunda seguridad que se encuentra en la presencia de Dios. Nos aseguran que, independientemente de las calamidades que ocurran a nuestro alrededor, aquellos que encuentran su refugio en Dios permanecen indemnes. Ten en cuenta que esto no se trata solo de preservación física, sino también de salir incólume espiritualmente en medio de una amplia decadencia moral y ética. El pasaje también subraya un principio de justicia divina, asegurando que aunque podamos presenciar las consecuencias de la maldad, nosotros mismos seremos perdonados, protegidos en el abrigo del cuidado de Dios. Una vívida ilustración bíblica de este principio se encuentra en la historia de Noé y el arca. El mundo había caído en una maldad y corrupción generalizadas, lo que llevó a Dios a declarar que limpiaría la tierra con un gran diluvio. Sin embargo, en esta narrativa de juicio, también hay una poderosa historia de salvación y protección para los justos. Noé, considerado justo ante los ojos de Dios, recibió instrucciones de construir un arca, una enorme embarcación que protegería a él, a su familia y a parejas de todas las criaturas de la tierra del diluvio inminente. La construcción del arca en sí misma fue un acto de fe. En medio de un mundo que había dado la espalda a Dios, la obediencia inquebrantable de Noé al mandato divino destacaba. Emprendió esta tarea monumental, probablemente enfrentando burlas e incredulidad de quienes lo rodeaban. Sin embargo, persistió, guiado por su fe en la promesa de salvación de Dios. Cuando llegaron las inundaciones, lavaron todos los rastros de corrupción, cumpliendo las severas advertencias dadas. Sin embargo, como se prometió, Noé, su familia y los animales a bordo del arca estaban a salvo, flotando sobre la destrucción. Esta increíble supervivencia no fue solo cuestión de suerte o casualidad, fue el resultado directo de la protección divina, una manifestación tangible de las garantías vistas en el Salmo 91. Noé y su familia observaron el castigo de los impíos, no como espectadores pasivos, sino como receptores de la misericordia y protección de Dios. Esta historia nos lleva a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Con qué frecuencia nos sentimos abrumados por las inundaciones que amenazan con arrastrarnos, el caos, la maldad y los desafíos que parecen cerrarnos por todas partes? Sin embargo, los versículos 7 y 8 nos muestran que en medio de estas pruebas, no estamos solos. Estamos bajo el cuidado de un Dios que promete protección y justicia. No importa la magnitud del caos que nos rodea, nuestra fe nos posiciona en el ojo del huracán, seguros y protegidos. Ahora consideremos los versículos 9 y 10, que ofrecen una profunda declaración de confianza y protección para aquellos que eligen al Señor como su santuario. Si dices, el Señor es mi refugio, y haces del Altísimo tu habitación, ningún mal te sucederá, ninguna desgracia se acercará a tu tienda. Esta promesa no solo depende de reconocer el poder de Dios, sino de una decisión personal de hacerlo el centro de la propia vida. Nuestra seguridad no depende de nuestras circunstancias, sino de nuestra relación con Dios.
Es una afirmación audaz de fe, afirmando que incluso en un mundo donde los problemas parecen omnipresentes, podemos vivir libres de miedo y daño. La imagen de "ninguna desgracia se acercará a tu tienda" habla de la vida nómada de los antiguos israelitas, para quienes una tienda era tanto un hogar como un símbolo de vulnerabilidad. Sin embargo, aquí, se convierte en una metáfora de la protección divina que cubre todos los aspectos de la vida. La historia de Job muestra muy bien la esencia de estos versículos. Job era un hombre de gran fe y rectitud, descrito como intachable y justo, uno que temía a Dios y evitaba el mal. A pesar de su devoción, Job enfrentó pérdidas inimaginables, incluyendo su riqueza, sus hijos y su salud. Estas calamidades se desplegaron a pesar de su rectitud, desafiando la noción de que solo los malvados sufren. Sin embargo, a lo largo de sus pruebas, Job nunca perdió su fe en Dios. Luchó con profundas preguntas sobre el sufrimiento y la justicia divina, pero no maldijo a Dios, como había predicho Satanás. En cambio, la resistencia y la fe de Job a través de su sufrimiento subrayaron la profunda verdad de que nuestro refugio espiritual, nuestra protección en Dios, no depende de nuestras circunstancias externas. Su historia nos enseña que hacer del Señor nuestro refugio significa confiar en Él incluso cuando no entendemos nuestras pruebas o cuando el desastre parece rodearnos. Al final, Dios restauró la fortuna de Job, dándole el doble de lo que tenía antes, no como recompensa por sufrir, sino como demostración de la soberanía y misericordia de Dios. Sin embargo, la restauración de Job no es el punto central de su historia. Más bien, es su fe inquebrantable frente a una pérdida y sufrimiento incomprensibles lo que encarna el mensaje de los versículos 9 y 10 del Salmo 91. ¿Con qué frecuencia, amigos míos, nos encontramos en situaciones donde el miedo y la incertidumbre ponen a prueba nuestra fe? En estos momentos, podemos, como Job, declarar que el Señor es nuestro refugio, incluso cuando cada señal externa podría sugerir lo contrario. Recuerden que abrazar al Señor como nuestro refugio no garantiza una vida libre de problemas, pero promete una resistencia espiritual y paz que trasciende nuestras pruebas terrenales. En el abrazo reconfortante del Salmo 91, versículos 11 al 13, se nos ofrece una seguridad divina que trasciende la comprensión humana, pues Él mandará a sus ángeles que te cuiden en todos tus caminos, te levantarán en sus manos, para que no tropieces con piedra alguna. Pisotearás al león y a la cobra, hollarás a cachorro de león y serpiente. Este pasaje no es simplemente poético, es una poderosa declaración del cuidado protector de Dios sobre nosotros, incluso involucrando a sus ángeles para garantizar nuestra seguridad. Habla de una guardia omnipresente, una vigilancia celestial sobre nuestras vidas que evita incluso el más mínimo daño, simbolizado por no tropezar con piedra alguna, y se extiende a concedernos la victoria sobre peligros formidables, representados por leones y serpientes. Una narrativa bíblica que hace eco de la protección y liberación prometidas en estos versículos es la historia de la fuga de Pedro de la cárcel. Pedro fue arrestado y encarcelado por el rey Herodes, quien pretendía llevarlo a juicio después de la Pascua. La situación parecía desesperada, con Pedro atado con cadenas y custodiado por soldados para evitar cualquier posibilidad de escape. La iglesia primitiva, consciente de la situación de Pedro, oraba fervientemente a Dios por su liberación. En respuesta a sus oraciones, un ángel del Señor apareció en la celda, y la luz brilló en el lugar. El ángel despertó a Pedro, le instruyó para que se vistiera rápidamente, y le llevó más allá de los guardias, fuera de la cárcel y hacia las puertas de la ciudad, que se abrieron automáticamente para ellos. Esta fuga milagrosa fue posible no por astucia o fuerza humana, sino por intervención divina, orquestada por los mismos ángeles mencionados en el Salmo 91. La historia de Pedro es un buen ejemplo del poder de la promesa de Dios de mandar a sus ángeles para que nos cuiden. Muestra que incluso cuando nos encontramos en situaciones aparentemente ineludibles, la liberación de Dios nunca está fuera de nuestro alcance. Las cadenas físicas y los guardias no pudieron retener a Pedro porque el Todopoderoso había decretado su libertad.
¿Con qué frecuencia nos sentimos prisioneros de nuestras circunstancias, atados por cadenas de miedo, duda o desesperación? La historia de Pedro nos invita a recordar que ninguna situación está fuera del alcance de Dios. Sus ángeles están mandados para cuidarnos en todos nuestros caminos, levantándonos por encima de las pruebas y peligros que buscan enredarnos. Pasemos ahora a los versículos finales del Salmo 91, versículos 14 al 16. Estas líneas sirven como una declaración divina de promesa y bendición para aquellos que se aferran a Dios con amor y fidelidad. Porque Él me ama, dice el Señor, lo libraré, lo protegeré, porque reconoce mi nombre. Me invocará, y yo le responderé, estaré con él en la angustia, lo rescataré y lo honraré. Con larga vida lo satisfaré y le haré ver mi salvación. Estos versículos encapsulan la relación recíproca entre Dios y aquellos que le buscan. Se trata de un reconocimiento mutuo, donde el amor a Dios se traduce en protección divina, oraciones respondidas y la recompensa final de la salvación. Este pasaje promete la presencia de Dios en tiempos de dificultad, no solo como un observador distante, sino como un participante activo en nuestro rescate y honor. La garantía de ser rescatado, protegido y satisfecho con una larga vida habla del cuidado integral que Dios extiende a aquellos que le aman y le invocan. Una narrativa bíblica que ilustra profundamente estas promesas es la historia de Sadrac, Mesach y Abednego en el horno de fuego. Estos tres jóvenes eran cautivos en Babilonia, sirviendo en la corte del rey Nabucodonosor. Eran conocidos por su devoción inquebrantable a Dios, negándose a inclinarse ante cualquier ídolo, incluso bajo amenaza de muerte. Cuando Nabucodonosor erigió una estatua de oro y ordenó que todos la adoraran, los tres hombres permanecieron firmes en su fe, enfrentando la furia del rey. Nabucodonosor, enfurecido por su desafío, ordenó que el horno se calentara 7 veces más de lo habitual y los arrojó dentro. Sin embargo, su fe en Dios les protegió. No solo sobrevivieron, sino que se vio una figura angelical con ellos en el horno, y emergieron sin ni siquiera el olor del fuego en ellos. Su supervivencia milagrosa fue una manifestación directa de la promesa de Dios de estar con sus seguidores en la dificultad, de liberarles y honrarles. Esta historia trasciende el tiempo y la cultura, hablando directamente al corazón de cada creyente que enfrenta pruebas por su fe. Demuestra que la protección de Dios no es abstracta ni condicional a nuestras circunstancias, sino una presencia tangible que puede librarnos incluso de los peligros más extremos. La experiencia de Sadrac, Mesach y Abednego subraya la verdad de la promesa de Dios en el Salmo 91 de rescatar y proteger a aquellos que le aman y reconocen su nombre. Al reflexionar sobre esto, preguntémonos, ¿cómo influye nuestra relación con Dios en cómo enfrentamos los hornos de la vida? La historia de estos tres hombres fieles es un recordatorio poderoso de que nuestro amor y fidelidad a Dios pueden llevarnos a través de pruebas inimaginables, no solo indemnes sino honrados y más cerca de Él. Ahora, busquemos el consuelo y la orientación que solo el Todopoderoso puede otorgar. Únanse a mí para elevar nuestras aspiraciones, aprehensiones y agradecimiento a aquel que escucha con un corazón misericordioso. Oren conmigo, para que también ustedes puedan enriquecerse con esta oración. Padre Celestial, ante la inmensidad de tu creación, nosotros, tus hijos, nos encontramos maravillados y agradecidos. Con corazones humildes y espíritus elevados, nos presentamos ante ti, buscando el calor de tu presencia y la guía de tu sabiduría. En este viaje de la vida, lleno de pruebas y tribulaciones, te rogamos con fervor que nos dotes con fuerza espiritual para que podamos sobrellevar los desafíos de la vida con fe inquebrantable. En cada decisión, grande o pequeña, ayúdanos a buscar tu guía, confiando en tu perspectiva omnisciente. Tú, que conoces el fin desde el principio, concédenos la humildad para no depender de nuestro entendimiento limitado, sino de tu sabiduría que todo lo abarca. Enséñanos a reconocer tu voz en medio del tumulto, a discernir tu voluntad en medio de la confusión y a seguir tu dirección con confianza y paz. Señor, reconocemos cada día como un regalo precioso de tu mano,
una nueva oportunidad para experimentar tu bondad y caminar en la luz de tu amor eterno. Enséñanos a valorar cada momento, a ver la belleza en lo ordinario y a reconocer tu obra en lo mundano. Que nuestros corazones rebosen de gratitud por las muchas formas en que manifiestas tu amor hacia nosotros, guiándonos para vivir cada día con propósito y alegría. En la batalla espiritual que se libra invisible, fortalécenos para mantenernos firmes contra los engaños del adversario, seguros en el conocimiento de tu poder victorioso. Ante la tentación, la duda y el miedo, permítenos permanecer anclados en tu fuerza, fortalecidos por la victoria que tenemos en Cristo Jesús. En momentos de temor, cuando las sombras de la desesperanza buscan nublar nuestras mentes, que seamos poderosamente recordados de tu promesa de nunca dejarnos ni abandonarnos. Que esta seguridad sea el fundamento de nuestra valentía, la fuente de nuestra resistencia y la base de nuestra esperanza. Permítenos buscar consuelo en tu presencia protectora, encontrando confort y fuerza en el santuario de tu abrazo. En tus brazos, permítenos encontrar descanso para nuestras almas cansadas y paz para nuestras mentes atribuladas. Finalmente, Señor, permítenos encontrar paz en el profundo conocimiento de que tú estás en control, guiando nuestros pasos con tus manos sabias y amorosas. Que esta verdad traiga calma a nuestros corazones y claridad a nuestras mentes. Enséñanos a rendir nuestros planes a tu voluntad perfecta, confiando en que nos conduces por senderos de justicia por amor a tu nombre. En unidad y fe, ofrecemos esta oración a ti, nuestra roca y nuestro Redentor. Amén. Si esta oración ha tocado tu corazón, te invitamos a compartirlo dejando un mensaje en la sección de comentarios. Darle like al video y suscribirte a nuestro canal puede parecer sencillo, pero nos ayuda enormemente. Que la paz interior llene tu corazón y que Dios te bendiga siempre.